Sean bienvenidos, hermanos, a este culto vespertino. Doy gracias porque estamos todos aquí reunidos, escuchando la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración para que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón y entendamos su palabra como Él quiere. Señor Padre Santo, gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones que nos permites tener, Señor. Te pido en esta hora que abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros ojos, para entender tu palabra y tu mensaje que nos quieres transmitir el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan, del 1 al 4. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo cual hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar este estudio, porque al abrir la palabra nosotros aprendemos de nuestro Dios. Y este título de este estudio es El Principio. ¿Sabían que principio es comenzar algo? Lo que da origen, lo que iniciamos, arrancar algo o la partida. También podemos relacionar el principio con un principio de una amistad, el principio de una clase, de un nuevo año, como lo estamos haciendo en este momento, de una nueva década, de un negocio, de un hogar. El principio es algo emocionante, es algo alentador. Muy bien. Pero también en la Biblia encontramos varios aspectos, en varias citas de la Biblia podemos encontrar el principio. Y les voy a leer algunas. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Mateo 19:4 nos dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? En Marcos 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Perdón, ese es Juan 1:1. En Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También en Apocalipsis 1:8 habla de ello. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis habla del principio. Ahora bien, hace un momento nuestros hermanos leyeron 1 de Juan 1 y vamos a ir siguiendo esta lectura para poder nosotros entender qué es el principio. Y vamos a contestar 3 preguntas, ¿sí? La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿quién es el principio? Vamos a estudiar esto. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, vamos a leer los 3 primeros versículos y ahí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el principio? Escuchemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí podemos ver que el principio es nuestro Señor Jesucristo. Todo parte de Él. Él es el verbo de la vida. Él es la vida misma, lo dice también en su palabra, yo soy la verdad y la vida. Y también eso es lo que nosotros debemos de compartir con los demás. Si nosotros no estamos convencidos de que el principio es Jesucristo y que todo comienza con Él, todas las cosas no van a tener un buen funcionamiento. Es la primera pregunta. ¿Quién es el principio entonces? Nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta. ¿Qué necesitamos para andar en ese principio? Y aquí vamos a ver 3 aspectos que también vienen en nuestro pasaje. El primer aspecto es que debemos de dejar la doble vida. ¿Qué quiere decir esto? Leamos en el mismo pasaje, primera de Juan, pero ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí tenemos 2 situaciones, la luz y las tinieblas. Doble vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en el principio, nosotros vamos a estar en luz, porque Cristo y Dios mismo es luz. Pero si nosotros decimos que seguimos a Cristo, pero no vivimos conforme a lo que Él dice, entonces estamos viviendo doble vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Esto es andar en doble vida. Entonces, para que nosotros andemos en el principio, necesitamos dejar esa doble vida. El segundo aspecto es que debemos de aceptar nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Miren, veamos a través de la Biblia. Dice: pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? De que somos pecadores. Dice también en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos regresar al principio, a humillarnos y a pedir perdón, porque todos somos pecadores. Esa es la segunda cosa que debemos de dejar o que necesitamos para andar en el principio. Y veamos el tercer aspecto. El tercer aspecto es dejar el orgullo. Veamos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El orgullo nos ciega. El orgullo nos hace ver que no tenemos ningún error. A veces cuando cometemos algo siempre le echamos la culpa a otras personas, ¿verdad? Si hice eso es por, si soy esposa, por mi esposo. Si hice otra cosa, por mis hijos. Si no, por el vecino, si no, por todo. Menos nosotros. Nosotros nunca reconocemos que estamos, que fallamos. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Que somos mentirosos. Si no reconocemos que nosotros somos pecadores. Pero veamos que aquí tenemos una hermosa promesa, que si nos humillamos delante de Él, Él nos perdona. Entonces, hermanos, podemos ver que a través de estos aspectos que tenemos que dejar, podemos andar en el principio. Decíamos que el principio, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos andar en ese principio? Primero, dejando la doble vida. Segundo, aceptar nuestra condición, que somos pecadores.
Y tercero, dejar ese orgullo. Y también amar a nuestros hermanos, en lugar de estarles echando la culpa de todo lo que hacemos mal. Tenemos que amar a nuestros hermanos, porque dice la palabra de Dios, si nosotros no amamos a nuestros hermanos que vemos, a las personas que vemos, al prójimo que vemos, ¿cómo es que vamos a amar a nuestro Dios? Muy bien, ahora veamos la tercera pregunta. La tercera pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuándo es que andamos en el principio? Ya aprendimos que las cosas que hacemos cuando no andamos en el principio, pero ¿cuándo andamos en el principio? Miren, en esta misma carta, en el capítulo 2, vamos a leer los 6 primeros versículos y aquí nos vamos a dar cuenta de cuándo andamos ya en el principio. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Él dice que permanece en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo contestamos esta pregunta? ¿Cuándo es que andamos en el principio? Primero, que debemos saber que todo converge de Jesús, que todo llega al principio, que Jesucristo es el principio. ¿Cómo andamos también en el principio? Que tenemos que arrepentirnos. Y en Jesucristo hay arrepentimiento. Dice que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo mismo. El principio, ¿verdad? Y también, andar en el principio quiere decir que vamos a guardar su palabra. Vamos a estar escudriñándola, pero no así también haciendo la palabra de Dios. Porque dice también Santiago que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces también tenemos que realizar lo que Dios nos dice. Muy bien, pues vemos que muchas veces para cuando iniciamos un año, pues estamos muy contentos y tenemos muchas metas ahora en este tiempo, a pesar de esta circunstancia, pero yo creo que no nos detenemos a pensar en hacer cosas nuevas, en planear. Pero quiero decirles, hermanos, que a veces como humanos nos centramos en lo que nosotros planeamos. Voy a tener esta meta, voy a cumplir con esta educación, voy a terminar mis estudios, o voy a graduarme, voy a hacer un posgrado, o voy a incrementar mi negocio, tantas cosas que nosotros podemos planear, que no son malas, y que nosotros como humanos nos sentimos satisfechos por realizarlos. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos cuando alcanzamos nuestras metas? ¡Ay, muy bien! Pero hay una cosa, hermanos, que a veces porque ya nos sentimos satisfechos, porque alcanzamos el éxito, a veces no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar de dónde viene esto. ¿Y de dónde viene? Del principio, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da para que nosotros podamos completar. Pero con el afán del mundo, con todas las ocupaciones que tenemos, apenas ni siquiera gozamos de esto, sino que terminamos una cosa y ya queremos iniciar otra. Ni siquiera lo disfrutamos, ni siquiera nos ponemos a pensar y agradecer porque lo logramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la última parte, más bien en el versículo 4 de primera de Juan 1, nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que estemos satisfechos, para que esa satisfacción no sea pasajera, como a veces realizamos muchas cosas.
¿Y qué es ese gozo que nos da el Señor? Pues el gozo es orar, el gozo es dar la palabra a otros, mostrar que Jesucristo es el único que nos puede salvar, que Jesucristo es el único que nos da la capacidad de hacer. Ese gozo es el que habla aquí. Y dice, y fíjense que el autor, el apóstol Juan, no solamente dice lo que yo les escribo, lo que yo les estoy escribiendo, sino que todo lo que la Biblia nos dice es para que ese gozo sea cumplido en nosotros como sus hijos. Y quiero terminar con un versículo de la Biblia que está en Colosenses 3:23. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces podemos ver que el principio, que es Jesucristo, para Él tenemos que hacer todas las cosas que hagamos, para su honra y para su gloria. Y regresamos a ver que Él es el principio. Que Dios les bendiga, hermanos. Toma
amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria, cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosos. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria, cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Hermanos, es momento de que juntemos las ofrendas. Les pido que en sus casas las recolecten y oremos juntos. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor. Te pido que en este momento bendigas nuestras ofrendas, Señor, que las damos de corazón, Señor, para tu obra y gloria, Señor. Gracias por todo. Permítenos darnos paz en estos tiempos, Señor. Permite que tengamos consuelo. Y, Señor, sabemos que todo está en tus manos, Señor, y tú tienes un plan para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este momento recibamos la bendición de parte de Dios. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus seres queridos y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Hermanos, en primer lugar hay que seguir orando y participando. Todos los días, hermanos, recibimos un devocional, una lista de oraciones, y sin duda que tú conoces otras necesidades, pídele a Dios. Número 2, participemos en las actividades de nuestra iglesia. La actividad de los jóvenes, la actividad de los niños, la actividad de las mujeres, la oración, todas nuestras actividades, participemos en nuestra iglesia. Número 3, hermanos, cuidémonos. Necesitamos ser muy cuidadosos, no hay que enfermarnos en estos tiempos y sobre todo estar muy bien emocional y espiritualmente. Seguimos el contacto, hermanos, seguimos a través de todos estos medios para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Que el Señor te bendiga.